Muy buenos días. Que Dios bendiga su vida ricamente en este día. Le doy la bienvenida en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Espero que esté allí con un corazón expectante para compartir este tiempo con la palabra de Dios. Estaba pensando en los comentarios que las personas hacen de nosotros. La gente siempre va a hacer algo, ¿no? Siempre va a hablar. Va a hablar bien, o puede hablar mal, o no puede decir nada. O sea, siempre van a tener una de esas tres reacciones ante el testimonio o la vida de una persona. Si actúa mal, pues obviamente la gente va a hablar mal. Si actúa bien, muchos van a hablar bien, aun cuando a otros le parezca mal lo que hace. Y no faltará el que habla mal. Pero una cosa es que la gente hable mal sin fundamento, y otra cosa es que la gente hable mal porque nosotros damos razones, le damos a ellos motivos para hablar. Respecto a este tema, el apóstol Pedro escribe en su carta exhortando a los creyentes, porque él dice que muchas veces el nombre del Señor Jesucristo es blasfemado por los incrédulos a causa de lo que nosotros hacemos o decimos. Esto pone sobre nuestros hombros una responsabilidad, la responsabilidad de el testimonio, porque como bien lo diría el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, nosotros los creyentes somos embajadores de Jesucristo, es decir, somos representantes de Cristo. Entonces, cuando una persona cristiana actúa mal, pues esa es la imagen que la gente tiene de Cristo, o por lo menos del cuerpo de Cristo. Y todo lo que nosotros hacemos, nosotros debemos ser conscientes de que lo hacemos para dar gloria a Dios, pero también nuestras acciones, en lugar de llevar gloria a Dios, a veces lo que despiertan son malos sentimientos y malos comentarios de la gente. Debemos cuidarnos en eso, porque si nosotros somos embajadores de Cristo, si somos los representantes del reino de Dios en la tierra, nosotros somos los encargados de dar, o sea, no solamente de hacerlo, sino de dar una buena imagen, una imagen que sea digna, que corresponda al nombre que es invocado sobre nosotros. Así que no le restemos importancia al testimonio, a la manera en que nosotros hablamos, la manera en que nosotros actuamos, la manera en que manejamos las cosas. No le restemos importancia a eso. Tal vez el concepto común de cristianismo se ha desgastado tanto que la gente solamente es cristiano o se considera cristiano por tener unas convicciones o tener una declaración de fe o identificarse con una iglesia o con una doctrina. Pero muchas veces esa doctrina o esas convicciones que decimos tener no transforman nuestra vida y no nos cambian. Entonces la gente sigue viendo, o sea, el testimonio que presentamos ante la gente es un testimonio del hombre viejo, es decir, la misma persona iracunda, la misma persona áspera en su trato, la misma persona mentirosa, el mismo borracho, el mismo lujurioso,
la misma persona orgullosa, prepotente, altiva. O sea, eso es lo que la gente ve. Entonces, no podemos restarle importancia al testimonio, porque la gente va a hablar de lo que ve. Como le dije, la gente va a hacer una de estas tres cosas. Número uno, o hablará bien de usted como cristiano. Número dos, o hablará mal de usted como cristiano. Y número tres, no dirá nada, ¿no? Ni bien ni mal. Y el objetivo nuestro como creyentes es honrar, glorificar el nombre de Jesucristo a través de nuestras acciones. Ese es el reto que Dios nos plantea en este día. El reto que el Señor nos plantea en este día, y le voy a pedir que si tiene cómo hacerlo, lo pueda anotar con fecha y todo. El reto que Dios nos plantea en este día es trabajar en el perfeccionamiento de nuestro testimonio, comenzando desde la casa, que no puedo ser luz para la calle y oscuridad para mi casa. Necesito comenzar a ser un creyente amoroso, un creyente paciente, un creyente servicial, un creyente espiritual, un sacerdote de Dios, comenzando en mi casa, que mi cónyuge comience a cambiar, a cambiar el concepto que tiene de mí, porque yo he dado frutos de arrepentimiento, que mis hijos, que mis familiares, que mis vecinos, que mis amigos no tengan nada malo que hablar. Por lo menos no darle razones, porque la gente siempre, la gente que tiene un corazón enfermo, siempre hablará cosas malas, siempre, porque el Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si la gente tiene un corazón amargado, nunca esa persona podrá hablar algo bueno. Todo lo que saldrá por su boca será amargura. ¿Por qué razón? Porque así está su corazón. Ahora, el punto acá es el testimonio, que nosotros podamos dar testimonio de que nuestras acciones y nuestras palabras se parezcan más a las de Jesús. Ese es el objetivo. Vamos a la palabra en esta mañana. Vamos a leer el capítulo 16. Tome su Biblia allí. Capítulo 16 del libro de los Hechos. Vamos a leer 5 versículos. Recuerde que el apóstol Pablo ya está aquí en el segundo viaje misionero. ¿Cuál fue el objetivo del segundo viaje misionero? Afirmar a los creyentes. ¿Cuál era el material o la herramienta para afirmar a los creyentes? Las ordenanzas que los apóstoles y los ancianos de Jerusalén habían acordado para los creyentes de origen gentil. Entonces, recuerda que había un conflicto porque muchos judíos que se habían convertido a la fe, fariseos también, se habían convertido a la fe, pero ellos creían que no era suficiente el creer en Cristo, sino que los creyentes de origen gentil tenían que hacer algo más para que pudieran ser salvos. Entonces ellos decían que debían guardar la ley, las costumbres, las tradiciones de los ancianos. Y eso produjo un problema en la iglesia. Querían adulterar el evangelio, metiéndole patrones y costumbres, patrones culturales, tradiciones. Entonces, y aspectos propios de la cultura judía. Recuerde que los apóstoles y los líderes de la iglesia, los ancianos de la iglesia en Jerusalén, acordaron no poner, sino dar 4 ordenanzas. Entonces ahora Pablo y Bernabé se disponen a salir, pero antes de salir recuerde que hubo una discusión entre Bernabé y Pablo, un desacuerdo, porque Bernabé quería llevar consigo a Marcos, Juan Marcos, su sobrino, y a Pablo no le pareció eso, porque en su primer viaje misionero Juan Marcos abandonó el ministerio, abandonó la obra.
Ahora Bernabé quería llevarlo, a Pablo no le parece, así que no hubo acuerdo ahí y cada quien tomó su camino, haciendo la obra de Dios, por supuesto. Se multiplicaron los ministros, porque Bernabé tomó a su sobrino Juan Marcos y se marchó, dice la Biblia, a Chipre para hacer la obra de Dios allá. Y Pablo entonces tomó a Silas y se fue hacia Siria y Cilicia, comenzó por ahí. Ahora en el capítulo 16, versículo del 1 al 5, dice la Biblia que llegó a una ciudad o a dos ciudades llamadas Listra, Derbe y Listra. Vamos a leer entonces la Biblia. Dice, después llegó, o sea, Pablo salió en su viaje misionero, pasó por Siria, por Cilicia, confirmando las iglesias. Versículo 16 dice, después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo, Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas y en la fe y aumentaban en número cada día. Gloria a Dios. Ahí está el resultado del trabajo de la confirmación o de la consolidación, la multiplicación. La multiplicación, y a eso también nos desafiaba el Señor en días pasados. Afirmar la obra de Dios en nosotros, pero también afirmar la obra de Dios en las personas a quien nosotros le anunciamos el Evangelio. Muy bien, en este segundo viaje misionero, Pablo llega a la ciudad de Listra. Allí encuentra a una mujer llamada Eunice. Eso lo explica el apóstol Pablo en la primera carta que le escribe a Timoteo. Allí, esa mujer llamada Eunice tiene un hijo, un joven, llamado Timoteo. Y ambos eran creyentes, eran parte de la iglesia. Y al parecer hubo algo que impactó a Pablo cuando conoció esa familia. Y lo que impactó a Pablo fue el testimonio que todos daban de Timoteo, no solamente en su ciudad, en Listra, también en Derbe. Dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Es decir que Timoteo, y eso es donde quiero que nos enfoquemos, Timoteo era un creyente del cual todos hablaban bien, un creyente que era ejemplar. ¿En qué tipo de cosas puede ser ejemplar un creyente? ¿Qué tipo de cosas deben resaltar en la vida de un creyente? Bueno, Timoteo, cuando nosotros leemos la carta a Timoteo, la primera y la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, estas son unas cartas personales que le escribe Pablo a la persona, a Timoteo, para hablarle de su experiencia, para alentarlo, también para darle algunas instrucciones, porque ya para ese entonces Timoteo estaba a cargo de la iglesia en Éfeso. Pero Timoteo no comenzó siendo un pastor. Timoteo era un joven en la iglesia, un joven que se distinguió por tener un buen testimonio delante de los hermanos. Y es esto lo que nos desafía a nosotros el día de hoy. Esto nos desafía. Cuando me imagino yo que Pablo preguntaba por Timoteo, la gente decía, wow, ese es un muchacho ejemplar, un muchacho digno de imitar. Y no solamente daban buen testimonio en su ciudad, en Listra, sino también en Iconio. Lindo, ¿verdad? Qué lindo que se hable así de los creyentes. Que cuando pregunten de un creyente, la gente puede decir, bueno, ellos no son personas ejemplares. ¿En qué era ejemplar Timoteo?
El apóstol Pablo le dice en la carta que escribe, le anima a que sea ejemplo de fe, ejemplo en pureza, en conducta, le anima. Obviamente eran características que Timoteo tenía y que las personas que lo conocían podían dar fe de eso. Un joven comprometido, un joven que se guardaba, un joven respetuoso, un joven trabajador, un joven de oración, un joven que amaba la palabra, que la conocía, un joven servicial, un joven que era ejemplar. Me imagino yo que todos los padres querían que sus hijos fueran como Timoteo. Me imagino yo que todos los padres de jovencitas dirían, bueno, me gustaría para mis hijas un esposo como Timoteo. Me imagino que Timoteo era un referente, su testimonio. Entonces, esto llama tanto la atención de Pablo, que decide tomarlo para convertirlo, para formar de él un ministro. Mire cómo comienzan los ministros. Mire cómo comienzan los ministros. Hoy en día hay muchos problemas en la vida de los ministros, porque es que no comienzan así. O sea, la intención, de pronto, la responsabilidad los lleva a ellos a ponerse límites, pero resulta que el límite tiene que ser puesto antes. El compromiso, la oración, la palabra. O sea, yo no tengo que comprometerme con la oración y con la palabra, con ser una persona ejemplar porque estoy en un cargo. Esto comienza antes, el testimonio. Entonces, dice la escritura que Pablo, versículo 3, dice, quiso Pablo que éste fuera con él. ¿Qué vio Pablo en él? ¿Qué vio Pablo en Timoteo? Vio a un joven que podía convertirse en un ministro. Y es esto lo que nos desafía a nosotros el día de hoy. Porque cuando llegamos a este punto, ¿qué le dirían a Pablo? Me pregunto yo. Cuando Pablo hablaba de Timoteo, cuando preguntaba por Timoteo, ¿qué le dirían a él de Timoteo? ¿Qué le dirían? Me intriga eso. Y esto me desafía porque al pensar en lo que las personas están diciendo de los creyentes, yo quisiera que fuera lo mismo. Quisiera que, cuando alguien pregunta o pregunte por un creyente, puedan presentar una excelente hoja de vida del creyente. No, esa persona es muy responsable, es muy respetuosa, muy servicial, es una persona de oración, es una persona que ama a Dios, que le sirve a Dios, es una persona ejemplar en su casa. Entonces, ser una persona de buen testimonio es que la gente no tenga nada malo que hablar de ti, no tenga nada malo que hablar, comenzando desde tu esposa, desde tus hijos. ¿Qué pueden decir? Si alguien le preguntara a tus familiares más cercanos acerca de ti, ¿qué pueden decir ellos? O sea, tu forma de hablar, cómo manejas las presiones en tu vida, qué tipo de persona eres. ¿Eres una persona servicial? ¿Eres una persona ejemplar? ¿Eres una persona que siempre está motivada, una persona firme, una persona en quien se pueda confiar? ¿Qué tipo de comentarios? Y es la pregunta que debemos hacernos. ¿Qué tipo de comentarios hará la gente de mí? ¿Qué tipo de comentarios hará la gente de usted? Como siempre he dicho, o sea, aunque usted sea el mejor, habrán personas que hablen mal, pero esas personas van a hablar sin fundamento. Sin fundamento. Por ejemplo, hay muchos que hablan mal de Jesús. Imagínate, Jesús es el ejemplo es Dios. Él nos vino a poner la pauta y mucha gente habla mal de Cristo. Bueno, también va a hablar mal de la iglesia.
Pero es que el punto es que Cristo no dio motivos para hablar, aun cuando la gente pueda hablar mal. Y el tema en el cristianismo es este. Es posible que las personas puedan hablar mal, tu familia puede hablar mal de ti, porque de pronto no estás de acuerdo con algún pecado, o no estás ya no compartes con ellos las cosas malas, ya no las celebras. Es posible que, porque Jesús lo dijo así. El Señor dijo, yo no he venido a traer paz a la tierra, he venido a traer fuego, espada, porque he venido a poner en disensión, y comenzó a hablar del tema familiar. Vine a poner en disensión a la esposa contra la nuera, al marido contra la mujer, al padre contra los hijos, a los hijos contra los padres. Precisamente por eso, porque nosotros estamos en un contexto de maldad, o hemos nacido y crecido en él. Cuando nos convertimos al Evangelio, ahora nosotros ya no compartimos con las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien las reprendemos. Entonces lo que está mal hecho, eso no está bien. Y obviamente que una persona que está acostumbrada a hacer el mal, no le gusta que le digan que lo que él está haciendo está mal hecho. Entonces ahí va a haber una controversia, una disputa. Pero el punto es que si la gente habla de usted, que hable sin fundamento. Sin fundamento. ¿Cómo es su forma de tratar a la gente? ¿Cómo es su forma de tratar? ¿Cómo es su forma de hablarle a la gente? ¿Cómo es su forma de servir a las personas? ¿Cómo es usted en ese aspecto? Timoteo era un hombre ejemplar del cual hablaban bien todos. Qué lindo eso, ¿verdad? Como he dicho, esto nos desafía a nosotros, porque nos desafía a que trabajemos en nuestro propio testimonio. Con toda seguridad, ninguno de nosotros está perfecto todavía, pero esta palabra nos desafía a enfocarnos en qué aspecto de nuestra vida no estamos dando buen testimonio. Es posible que usted sea una persona tranquila mientras no hayan presiones, pero cuando vienen las presiones, entonces usted se transforma y se convierte en alguien, una persona neurasténica, en una persona agresiva, en una persona áspera. ¿Ya? Entonces, ese tipo de situaciones tenemos que aprender a manejarlo por causa del testimonio, porque yo no solamente soy cristiano cuando estoy sin presiones, cuando hay presiones en mi vida, sigo siendo cristiano, y el reto es aprender a manejar las presiones, aprender a manejar la frustración, aprender a manejar la aflicción, aprender a manejar el afán, la ansiedad, aprender a manejar todo este tipo de emociones que buscan descontrolarme y que yo pueda dar un mal testimonio. Entonces, este es nuestro reto el día de hoy. Nos reta la palabra a trabajar en nuestro testimonio, en nosotros. No esté mirando ni examinando ni diagnosticando la vida de la gente. Escúcheme bien, no, hágalo en su vida, en su vida. Cada quien trabajará en lo suyo, y como siempre he dicho, si se acerca alguien a preguntarle algún consejo, a pedir algún concepto, usted con todo el gusto y la libertad y el conocimiento que Dios le ha dado se lo va a dar. Pero enfóquese en usted, en trabajar en usted, en mejorar su vida para mostrar y para entregar una nueva y mejor versión de usted a sus familiares primeramente, que es el primer lugar donde debemos comenzar a dar buen testimonio. Sería muy interesante hacer un ejercicio y exponernos al criterio de comenzando en nuestra casa. Si tienes a tu cónyuge, acercarte y decirle, ¿hay algún área en mi vida en la cual crees tú que yo debo trabajar para mejorar mi testimonio? Usted mismo no se va a ver los defectos, usted no se los va a ver, usted lo va a justificar inclusive, pero para eso Dios nos ha rodeado de personas idóneas, sino que muchas veces no queremos escuchar lo que ellos tienen que decir de nosotros. No queremos, porque de pronto nos sentimos señalados, pero sería muy lindo el ejercicio
de que usted se acercara, por ejemplo, a su cónyuge y le preguntara si hay algo en lo cual usted debería trabajar para mejorar su testimonio. Estoy completamente seguro que su cónyuge le va a mostrar un listado, un listado, porque somos así, somos así. A sus hijos, eso no le va a restar autoridad. Acérquese a sus líderes, a sus hermanos en la fe y pregúntele, hermano, ¿consideras tú que yo debo trabajar en algún área en mi vida para mejorar mi testimonio? Ellos le van a decir, no esté trabajando a ciegas, no tenga la actitud de los fariseos. Los fariseos no se sometían al escrutinio de nadie. Y Jesús les decía, por causa de esa actitud, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Por esa actitud, ustedes están buscando sacarle la paja del ojo a las personas, pero no se dan cuenta que tienen una viga en su propio ojo. Entonces nosotros tenemos que exponernos. Sería un trabajo bien lindo. Nosotros vamos a orar, ¿no? Vamos a orar para que Dios nos muestre, para que Dios nos redarguya, para que el Espíritu Santo nos guíe en este proceso de mejoramiento del testimonio nuestro. Pero una herramienta valiosísima va a ser el concepto, va a ser la opinión de tus seres queridos, de la gente que te ama, la gente que quiere que tú seas mejor. Ellos te van a dar con certeza van a señalar los puntos. Recordará, para finalizar, recordará usted que Moisés estaba haciendo su trabajo en el pueblo de Dios. Y según su concepto, él estaba haciendo bien su trabajo. El problema era que no estaba rindiendo el trabajo, pero él a su juicio estaba haciendo el trabajo de administrar el pueblo. Cuando llega su suegro Jetro, sacerdote de Madián, le dice a Moisés, lo que tú estás haciendo no está bien, porque estás fatigando al pueblo, estás poniendo a que el pueblo espere. Había muy pocos funcionarios y mucha necesidad. Entonces Jetro le dice a su yerno Moisés, le dice, selecciona un grupo de personas, entrénalas y ponlas a administrar y a juzgar sobre asuntos pequeños. Si hay algún tema difícil, te lo traen a ti. Pero de esa manera vas a acelerar el proceso de atención en la gente. Dice la Biblia que Moisés escuchó a su suegro y preparó un grupo de personas y los puso al frente de la situación. Todo el trabajo, primero el trabajo, todo recaía sobre él, pero ahora por el consejo de su suegro. Y que a veces la voz de Dios usa a los suegros para hablarnos, a las suegras, a los suegros, Dios los usa para hablarnos, para dirigirnos. Escúcheme bien, las personas cercanas que nos aman, Dios las usa para hablarnos. Así que yo le animo a que usted se acerque hoy a un familiar suyo, algún hermano en la fe que lo estime, que lo ame, no una persona amargada, porque una persona amargada va a decir que tú no sirves para nada, que todo lo que tú haces está mal. Claro, no es que lo que hagas, no es que no sirves y que lo que hagas no es, todo lo que haces está mal, no es eso, sino que es el corazón de la gente. Entonces tienes que buscar una persona con un corazón sano, que te ame, que te respete, que quiera lo mejor para ti. A esa persona le preguntas, mira, yo quiero mejorar, trabajar en mi testimonio. Y quiero saber si notas algo, alguna debilidad, alguna deficiencia en mi vida, en mi comportamiento, en la manera que tengo de hablar, de expresarme, la manera que tengo de comportarme, cómo asumo los compromisos, quisiera saber si me puedes dar una opinión acerca de algo que yo deba mejorar en mi testimonio. Esas personas te van a decir. Y con mucha humildad usted escuche y enfóquese. Ok, si me dijeron esto, voy entonces a buscar los conocimientos para poder mejorar esa área en mi trabajo, en mi testimonio.
porque ese es nuestro reto, trabajar en el perfeccionamiento de nuestro testimonio. ¿Estás de acuerdo con eso? Entonces vamos a orar en esta mañana y dígale al Padre en este día: Padre, perdóname. Dígaselo así: Padre, perdóname por en muchas ocasiones ser negligente en el trabajo de mi carácter, en el trabajo que tengo que hacer. Perdóname, Padre, porque mi vida cristiana muchas veces solamente se ha circunscrito a hacer ciertas actividades, pero no a trabajar en mi vida, en mi carácter. Te pido que me des la sabiduría, que me des, Señor, el entendimiento y la humildad suficiente para preguntar y para escuchar lo que otros tienen que decir de mí, para evaluar mi vida y para enfocarme en el trabajo del perfeccionamiento de mi testimonio. Porque quiero que todos hablen bien, porque soy un representante de Cristo en esta tierra y porque soy un embajador de Él. Padre, dispongo mi corazón, dígale en esta mañana, dispongo mi corazón a ser transformado, a ser cambiado. Y sé que tú usarás a las personas que están a mi alrededor para enseñarme, para mostrarme, pero para guiarme también. Gracias, Señor, porque yo soy el barro, tú eres el alfarero y tú quieres trabajar en mí para hacer de mí una mejor persona cada día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a comprometernos con esta palabra en este día. Vamos a comprometernos que Timoteo sea un ejemplo, Timoteo es un referente en la Biblia, claro. No solamente porque fue un pastor y porque es una persona importante a quien Pablo le escribió, sino por lo que él comenzó a hacer mucho antes de ser un ministro. Era un creyente de buen testimonio. Mis queridos, que Dios me les bendiga y que les dé éxitos en este objetivo de trabajar en su testimonio. Sé que no es fácil, pero Dios no le ha dado a usted un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que Dios le bendiga.